En el fútbol, hay héroes que se convierten en símbolos eternos. Y hay otros, que, después de tocar la gloria más alta, simplemente se desvanecen. Mario Kempes fue de esos. ¿Sabías que hubo un delantero argentino que, tras marcar los 2 goles en la final del Mundial de 1978 y consagrarse como el máximo artillero del torneo, terminó siendo prácticamente olvidado por las nuevas generaciones de su propio país? Él se llama Mario Kempes. Esta es una historia de gloria absoluta, de contexto oscuro, de presión política y de un hombre que, después de darle a Argentina su primera Copa del Mundo, desapareció silenciosamente del centro del fútbol mundial. Mientras toda Argentina celebraba su primer título mundial, Kempes se convertía en héroe nacional. Goles decisivos. Actuaciones históricas. Un mundial inolvidable. Pero detrás de aquella gloria, existía un contexto mucho más oscuro. La dictadura militar. La presión política. Y un país dividido mientras el fútbol paralizaba al mundo. Después del mundial, algo extraño ocurrió. Mientras otras leyendas crecían aún más, Mario Kempes comenzó a desaparecer lentamente de los focos. Esta no es solo la historia de un campeón del mundo. Es la historia de un hombre que tocó la gloria absoluta, y luego se esfumó en el silencio. Mario Alberto Kempes nació el 15 de julio de 1954 en Belville, provincia de Córdoba, Argentina. Su padre, en su juventud, había sido futbolista amateur. Fue él quien le transmitió la pasión por el deporte. A los 9 años, Mario ya jugaba en las divisiones inferiores de un club local. A los 16 años, con todo el ímpetu de la juventud, fue vendido al Instituto de Córdoba. Un detalle humano que lo define: desde muy joven, Kempes mostró una característica que lo acompañaría toda su carrera: una entrega total, una potencia física descomunal y una capacidad goleadora innata. Era un delantero centro de 1,82 metros, corpulento, de melena larga y bigote frondoso, que imponía respeto solo con mirar. El debut de Kempes en la máxima categoría del fútbol argentino se produjo el 5 de octubre de 1973. Instituto de Córdoba perdía 1-0 contra Newell's Old Boys. Mario Kempes jugó, pero no pudo evitar la derrota de su equipo. No era un debut soñado, pero era el comienzo de todo. Su gran explosión se produjo en Rosario Central. Allí, el matador comenzó a rugir. Entre 1974 y 1976, sus goles y su potencia física lo convirtieron en ídolo del canalla. Su rendimiento fue tan extraordinario que rápidamente cruzó el charco. En 1976, el Valencia CF pagó por sus servicios. Kempes llegaba a España para iniciar la etapa más gloriosa de su carrera a nivel de clubes. En Valencia, Kempes se convirtió en leyenda. Entre 1976 y 1981, jugó 142 partidos de liga con el club Che y anotó 95 goles. Fue máximo goleador de la liga en 2 ocasiones, en la temporada 1976-77 con 24 goles y en 1977-78 con 28 goles. Pero su contribución no se limitó a los goles. Kempes era un líder dentro del campo. Su garra, su entrega, su capacidad para aparecer en los momentos decisivos lo convirtieron en el ídolo indiscutible de Mestalla. Con el Valencia, Kempes conquistó la Copa del Rey en 1979, siendo figura en la final. En el partido decisivo contra el Real Madrid, el matador fue el verdugo de los merengues, anotando 2 goles para darle el título a su equipo. Al año siguiente, en 1980, ganó la Recopa de Europa, venciendo al Arsenal en la final. Lo que pocos contaban era que ese delantero, que ya era ídolo en España, sería el elegido para llevar a Argentina a la gloria en su propia casa. Pero aquí es donde la historia se vuelve turbia. Argentina vivía bajo una dictadura cívico-militar encabezada por Jorge Rafael Videla. El país estaba sometido a un férreo control social. Los asesinatos, las desapariciones y la censura eran el pan de cada día. Era el momento más oscuro de la historia argentina reciente. Mientras el mundo del fútbol se preparaba para la fiesta, kilómetros más allá del Monumental, ocurrían las atrocidades del régimen. La dictadura necesitaba un éxito mundial para lavar su imagen, y el fútbol se convirtió en una herramienta de propaganda. El entrenador de la selección, César Luis Menotti, tenía una ideología de izquierdas. Fumaba en cadena, llevaba melena y era un filósofo del fútbol. La dictadura le encargó la misión de ganar el mundial y él, con sus convicciones, armó un equipo a su imagen y semejanza. Pero la presión era máxima. Ganar no era una opción. Era una obligación.
Kempes era la única pieza de ese equipo que jugaba en el extranjero. Era la gran estrella, el hombre al que la afición y el régimen le exigían la gloria. El 25 de junio de 1978. Estadio Monumental de Buenos Aires. 71.483 almas expectantes. Argentina se enfrentaba a Países Bajos, la gran potencia mundial, subcampeona del mundo en 1974. En un contexto de máxima tensión política y social, Kempes tomó la responsabilidad. A los 38 minutos de partido, cuando la ansiedad comenzaba a pesar, el matador recibió el balón dentro del área. Con su potencia característica, se zafó de la marca rival y, cayéndose, alcanzó a empujar la pelota al fondo de la red. Grito descomunal. 1-0. Pero el partido se complicó. En el minuto 80, Países Bajos empató. El silencio sepulcral en el Monumental. El sueño se desmoronaba. El tiempo reglamentario terminó 1-1. El miedo se apoderó de la afición local. Pero Kempes no se rindió. En el segundo tiempo del alargue, el matador volvió a aparecer. Minuto 105. Tomó el balón en 3/4 de cancha, encaró a la defensa neerlandesa y, tras zafarse de varios rivales, sacó un disparo imparable. El arquero dio rebote y él mismo, cual delantero de área pura, empujó el balón para poner el 2-1. El Monumental estalló. Luego llegó el tercero de Bertoni, pero aquella noche fue enteramente de Kempes. Argentina era campeona del mundo por primera vez en su historia. Kempes terminó el torneo con 6 goles. Fue el máximo artillero del Mundial. Ganó la Bota de Oro y el Balón de Oro al mejor jugador del torneo. Fue elegido futbolista sudamericano del año. El niño de Belleville se había convertido en el héroe de una nación. A partir de ahí, Kempes fue, a otro lado. Después del Mundial, su carrera continuó en Europa. Pero algo cambió. El ruido mediático, que rodeaba a otras estrellas, no lo persiguió a él. Quizás fue porque nunca jugó en los clubes de élite de aquella época, Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool. Kempes siguió en Valencia, luego pasó por Hércules, Viena, y clubes más modestos. Quizás fue por su personalidad. Kempes no era un personaje mediático. No generaba polémicas. No era un mediático como lo sería Maradona años después. El matador se retiró lejos del ruido, en 1992, tras una larga travesía por clubes de Austria e Indonesia. Con el paso de los años, las nuevas generaciones de argentinos dejaron de reconocerlo. Mientras Maradona ocupaba las portadas, Kempes quedó relegado al cajón de los recuerdos. Su figura se fue diluyendo. No fue un olvido malintencionado. Fue un olvido silencioso. El ruido del fútbol moderno, con sus nuevos ídolos, fue sepultando su nombre. Pero años después, el matador rompió el silencio con una frase lapidaria. Nosotros no jugamos para la dictadura, jugamos para Argentina, declaró Kempes. Explicó que los futbolistas solamente representaban al país dentro de la cancha y que jamás jugaron pensando en apoyar al régimen militar. Era imposible hacer olvidar lo que estaba viviendo esa gente. Nosotros no nos enterábamos de nada, confesó. La gente se confundió estando quien estaba en el poder y se creían que nosotros debajo de la camiseta argentina teníamos un disfraz verde. Nosotros fuimos a jugar al fútbol y pasando lo que estaba pasando en Argentina no sabíamos nada, solamente el murmullo que se escuchaba, añadió. El matador solo quería despegar su figura del horror del régimen y reivindicar que aquella conquista fue un logro genuino de un grupo de jugadores excepcionales que solo querían darle alegría a su gente. Pensamos que era un minuto, 10 o 15 de alegría que le podíamos dar a esa gente que estaba viviendo ese mal momento, dijo. Datos para pantalla. Campeón del mundo 1978, Argentina máximo goleador del Mundial 1978, 6 goles, Balón de Oro del Mundial 1978, un mejor jugador del torneo, futbolista sudamericano del año 1978, máximo goleador de la Liga 1976 a 77, 24 goles, y 1977 a 78, 28 goles, Copa del Rey 1979, Recopa de Europa, 1980, 43 partidos y 20 goles con la selección argentina. Sin embargo, a pesar de estas cifras descomunales, la memoria lo ha tratado con crueldad. Cuando se habla de los grandes ídolos argentinos, el primero y casi el único nombre que viene a la mente es Diego Maradona. Messi ocupa ahora ese sitial. Batistuta, también. Pero Kempes, el matador, el que tuvo que cargar con el peso de una dictadura y la presión de 40 millones de argentinos para darles la primera estrella,
es un desconocido para muchos jóvenes. Es un olvido histórico que duele. En el país de los campeones del mundo, el primer artillero de la historia grande parece vivir en las sombras. Hoy, a sus 71 años, Kempes se ha alejado casi por completo de la primera línea mediática. Vive entre España y Argentina, con apariciones esporádicas en ruedas de prensa o como invitado de lujo en eventos de relativa trascendencia. Pero la fama y el reconocimiento masivo, ese que le corresponde por derecho, ya no lo persiguen. El matador se retiró discretamente. Demasiado discretamente para el hombre que levantó la primera Copa del Mundo de Argentina. Porque en el fútbol, como en la vida, la memoria es frágil e injusta. Mario Kempes dio todo por Argentina. Literalmente, todo. Le regaló la primera estrella, la que desbloqueó el éxito y la que abrió la puerta para que otros, como Maradona y Messi, pudieran soñar. Pero Maradona fue un genio rebelde, un mediático permanente. Messi es el extraterrestre, el ganador de todo. Kempes fue un trabajador. Un obrero del gol. Su heroísmo no fue menos importante. Pero su perfil bajo lo condenó al olvido. A esto se sumó el lastre del contexto político. Mientras la dictadura se llevaba los aplausos, los jugadores quedaron manchados por la sospecha de haber colaborado con el régimen. Kempes tuvo que cargar con esa cruz hasta el día de hoy, explicando una y otra vez que él solo fue a jugar al fútbol. El argentino es futbolero de por sí. Entonces puedo imaginar que pudimos darle un poco de alegría a toda esa gente que estaba sufriendo, dijo. Su historia nos enseña que la gloria no siempre viene acompañada de reconocimiento eterno. Que los héroes silenciosos, los que no buscan el reflector, a veces son devorados por la maquinaria del olvido. Kempes fue, es y será el matador. El único e irrepetible héroe del primer grito sagrado de independencia futbolística argentina. El tiempo pasó. El ruido de la historia tapó su rugido. Pero aquellos que lo vieron jugar, aquellos que sufrieron con él en la cancha y gozaron con sus goles, saben la verdad. Mario Kempes merece estar en el Olimpo. No solo por los goles, sino por la entereza. Por cargar con el peso de una dictadura y aún así levantar la copa. En el fondo, el matador sigue rugiendo, aunque casi nadie lo escuche. Si te gustan estas historias del fútbol que pocos cuentan, las que nos muestran que los héroes también pueden ser olvidados, suscríbete al canal, activa la campanita. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Mario Kempes merece un lugar más destacado en la historia del fútbol argentino? ¿Por qué crees que su figura fue opacada con el paso del tiempo? ¿Fue justo que el matador cargara con la sospecha de haber jugado para la dictadura? Te leo en los comentarios. Porque esta historia, la de Mario Kempes, no es solo una historia de goles. Es la historia de cómo el primer gran héroe de Argentina fue lentamente borrado del mapa. Nos vemos en el próximo video. Chao.